y que también la, y nosotros la- digamos y eso. también la teoría también la teoría de la simulación, weón. O sea, que realmente quizás nosotros podríamos ser una simulación Total. detrás de otra simulación, de otra simulación, y eso se puede comprobar si nosotros llegamos a crear una simulación tan parecida a la nuestra, que eso lo estamos experimentando, marico, con estos gráficos tan locos que Pero están creando, weón. O sea, totalmente. sí, porque si nosotros llegamos a crear una simulación, digamos, perfecta, que nos Tan perfecta como nosotros, weón. exacto, perfecta. Que nos dice a nosotros que nosotros, nuestra vida misma, O no Exactamente. somos, es una simple- simulación. o no somos simplemente un algoritmo en una puta computadora y Total. somos un maldito No, experimento, y weón. hablando justamente de un algoritmo de computacional, mira la situación. Si el ser humano crea una inteligencia artificial que según existe. Tú no ves lo que pasó con el tipo de Google que Por eso, decidieron, marico, pero porque por eso, supuestamente pero- tenía contacto, que la inteligencia Totalmente. artificial tomó vida realmente. Exacto, imagínate eso. Imagínate que nosotros creamos ni siquiera una, sino un conjunto de inteligencias artificiales que logren tener conciencia de sí mismas. Ellas, eventualmente, al tener conciencia de sí mismas, evidentemente tienen que tener un Dios. ¿Cuál sería el Dios de ellos? Nosotros que los creamos. Exacto. Veamos, vamos a una pregunta. Una pregunta para cada quien, definición de cada quien, significado de cada quien. Total. ¿Qué es Dios para cada quien? Yo digo que Dios existe, pero como el Dios que lo pintan las religiones, no. Yo digo que Dios es una energía, porque nada surge de la nada. Tiene que haber un principio La energía o se alguien que lo transforma, cree. weón. Y aquí viene el contraargumento. Y aquí viene el contraargumento brutal. Y es que el concepto de nada sale de la nada es un concepto meramente humano. Y Está comprobado, Hawking, partículas que salen literalmente de la nada. De la nada. Suena loco, suena absolutamente descabellado, pero al parecer la realidad funciona así y es muy loco. Hay partículas que... ¿Cómo funciona el Big Bang? Al principio todo era vacío cuántico. En ese vacío entraban y salían continuamente partículas de la realidad. En esa entrada y salida de esas partículas se creó energía electromagnética que se acumuló en un punto diminuto del vacío Y cuántico. que justamente, gracias, por ejemplo, a un átomo, por ejemplo, marico, si en la cuestión del Big Bang, si por lo menos un átomo fuera sido menor en la explosión, nosotros no existiríamos. pero ahí es Por cuando un, yo... por un milísimo átomo que no exista, nosotros no existiríamos. Eso se llama la afinidad, ¿qué? ¿La afinidad qué? ¿Cómo es que se llama el concepto? Energía nuclear No. fuerte. No. Es la afinidad del universo. Vos decís, ¿cómo es que en un universo, Pero qué si casualidad. una partícula no hubiera entrado, no existiríamos? ¡Qué casualidad! Y aquí viene el argumento, muchachos. Y es que si yo tiro las letras del abecedario una vez, ¿qué probabilidad hay de que caiga una frase coherente en español? Pero si la tiro una vez, no hay ninguna probabilidad. Pero ¿qué pasa si yo cojo las letras del abecedario y las tiro una infinidad de veces? Claro, eso es como la teoría Se escribiría un libro. Exacto, eso es como la teoría del mono con una máquina de escribir. Exactamente. Eso lo referencian en Los Simpsons, que el señor Total. Burns tiene trabajando Entonces- un montón de monos para que creen la novela perfecta. Exacto. Entonces, el concepto de la afinidad, de lo afinado que está el universo, se desvanece. ¿Por qué? Porque si existe el multiverso, quiere decir que hay tantas probabilidades y hemos tirado las letras del abecedario tantas veces que entre tantos universos paralelos y entre tantos tiene que haber uno en el que haya vida. ¿Cuál? Este. Ahora, yo desde Pero es ese realmente la teoría del multiverso real. Bueno, tengamos en cuenta que la teoría del multiverso se ve por primera vez o sea, ni siquiera es una teoría, es como que una parte de una teoría más grande. Y Pero- ahí es donde se toca la teoría del multiverso Ahora, la primera vez. Sí. Me gustaría introducir un concepto que les iba a comentar. O sea, desde el punto de vista, parece donde literalmente Dios, a juro y porque sí tiene que existir, porque tuvo que meterla a mano, porque si el coeficiente de Planck no fuera exactamente como es, no existiríamos. Si la velocidad de la luz no sería Pero- exactamente como es, no existiríamos. Pero podemos introducir una teoría darwiniana a la existencia del universo. ¿Cómo así?
si cada vez se crean universos y existen fuerzas que fomentan creaciones de distintos universos, eventualmente los universos que existen es porque tienen que, a juro y porque sí, por prueba y error, dar esos coeficientes exactos para que existan. ¿Cómo así? Los universos que nos dan que la velocidad de la luz sea esta, que el coeficiente de Planck Simplemente sea desaparecen. esta, que la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil existan en la misma medida que existen en este, pues no podrían existir. ¿Por qué? Porque se desmaterializarían. Es decir, Total. que este universo no podría ser, o sea, desde una teoría darwiniana, no existiría solamente por la propia concepción de Dios, sino por un Exacto. ensayo y error. Pero